renal, que vi otro nombre completamente diferente. Ya vamos a casi mitad de semestre y todavía no se sabe mi nombre. Mi nombre es Laura Barreto, no Lucía. Entonces, obviamente en el paciente diabético, dentro de lo más importante, y eso es algo con lo que nos ayudan demasiado nuestras enfermeras, nuestros auxiliares, es en la medición de los valores antropométricos. ¿Qué vamos a medir en estos? Obviamente la talla y el peso, para con estos calcular el índice de masa corporal. Es importante la circunferencia de cintura, como ya lo mencionó, si no me equivoco, fue Jonathan, que en los hombres no debe pasar de 90 centímetros y en las mujeres de 80 centímetros. La circunferencia de cadera, que esta se usa a la altura del trocánter mayor del fémur, no a la altura de las nalgas, porque ahí ya estaríamos midiendo o nos daría un falso positivo el glúteo, ¿de acuerdo? Sino que es en el trocánter mayor del fémur antes de que inicie el glúteo como tal. Vamos a sacar con la circunferencia de cintura y la circunferencia de cadera un índice que se llama un índice cintura-cadera. No debe de ser mayor de 0.95 en el varón y mayor de 0.8 en la mujer. Como ven, esto se parece, el índice cintura-cadera se parece mucho a la medición de la circunferencia de cintura. La tensión arterial también es un valor con lo que nos ayudan nuestras enfermeras, que normalmente no debe ser mayor a 130/80, ¿de acuerdo? Esta a veces es necesaria medirla en decúbito y en bipedestación. También a veces es necesario hacerles una glucosa capilar a nuestros pacientes diabéticos, sobre todo a la hora que llegan a la consulta. Y en muchas ocasiones hasta una glucosuria, se les pide una muestra de orina y ahí con una tirita reactiva podemos descartar si el paciente tiene o no glucosuria. Esto principalmente es en los pacientes hospitalizados. La frecuencia cardíaca también es parte de la antropometría con la que nuestro personal de enfermería nos ayuda. Ahora, vamos a ir ya directamente a la piel. ¿Qué vamos a buscar en la piel? Como ya dijeron sus compañeras, obviamente la coloración y la integridad de la piel. Hay que descartar que el paciente no tenga palidez, que no haya cianosis en la piel, que no haya úlceras. Hay que ver entre los dedos, no solamente de los pies, también los dedos de las manos, buscando lesiones interdigitales. Y en las mujeres, sobre todo en las mujeres obesas o en las mujeres que tienen muchos senos, tienen que buscar debajo de los senos porque ahí suelen hacer lesiones que por la zona en la que está se humedecen y son lesiones que se pueden infectar ya sea por cándida, que es lo más frecuente, o bien pueden hacer una infección bacteriana. Entonces, siempre buscar no solamente interdigitales de manos y pies, sino en la mujer diabética también buscar debajo de los senos, ¿de acuerdo? Ver que la piel no tenga zonas eritematosas, que no esté hiperpigmentada, como lo dijo su compañera, que es una característica que hay que buscar, acatosis nígricas, sobre todo en el diabético tipo 2, en el que vamos a encontrar, obviamente, la presencia de acatosis nígricas nos va a indicar resistencia a la insulina. O que bien esté hipopigmentada. ¿Se acuerdan que la vez pasada que hablamos del área tiroidea, dijimos que puede haber hipopigmentación, sobre todo en los pacientes que tienen vitiligo, y esto nos indicaría una patología autoinmune? Si el paciente tiene diabético tipo 1, tenemos que buscar lesiones hipopigmentadas. ¿En dónde? En todos lados. Sobre todo es en las manos, es en la cara, es debajo, es detrás de la oreja y en la parte del cuello, donde principalmente empiezan las lesiones hipopigmentadas de vitiligo. Tenemos que buscar también santomas o santelasma, pensando en que el paciente tuviera una diabetes tipo 2 y tuviera problemas con los lípidos. Hay que ver también cómo está la temperatura de la piel. No nada más voy a ir a buscar úlceras, sino voy a ver cómo está la temperatura. Regularmente la temperatura está disminuida en la insuficiencia arterial y obviamente está aumentada cuando hay un proceso agudo, ya sea una linfangitis, una celulitis o bien un propio pie diabético o una infección nada más de tejido blando.
Hay que buscar también signos secundarios de infección, a que obviamente si el paciente está en el momento en que está en la consulta, está con una piel fría, está con una piel sudorosa, generalmente generalizada, pálida, pues obviamente voy a tomar la glucosa porque muy probablemente ese paciente está con una hipoglicemia, ¿de acuerdo? También vamos a localizar las dermopatías como las lipodistrofias, las onicodistrofias o las micosis, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo les puse, por ejemplo, esto es una lipodistrofia, onicomicosis, lesiones, como yo les dije, no solamente era en mama, sino también en las pacientes obesas, debajo del abdomen y en la ingle también aparecen lesiones, sobre todo que son lugares donde hay mucha humedad, aparecen este tipo de lesiones que pueden ser invadidos por cándida, ¿de acuerdo? Santomas, antelasma, acatosis nígricas. ¿Qué vamos a buscar en las mucosas? O sea, yo hace rato les preguntaba, y la parte de cabeza y cuello es súper importante, sobre todo porque ahí están los ojos, que es una de las principales complicaciones en el paciente diabético, la retinopatía diabética. Entonces, siempre el área de cabeza y cuello es muy importante. ¿Qué vamos a ver en las mucosas? No solamente en la mucosa de la boca, esto también lo podemos ver en la mucosa vaginal, en el caso de la mujer, o bien también en la mucosa del pene, en el caso del varón. Entonces vamos a buscar resequedad, también vamos a buscar enrojecimiento en las encías y en la mucosa vaginal o en la mucosa peniana. Vamos a buscar datos de hiperpigmentación, de erosión y bien de úlceras como en este caso, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a buscar en las uñas? Las uñas también son importantes. Vamos a buscar signos de micosis o engrosamiento de las uñas, o bien que las uñas no estén bien cortadas y obviamente esto hace que el paciente se le encarnen las uñas y obviamente esto puede llevar a una infección y puede llevar tan grande la infección que esto puede avanzar hasta un pie diabético y una amputación, ¿de acuerdo? Solo por una uña que se infectó. Entonces, tener cuidado siempre, ver cómo se está cortando el paciente las uñas, ¿de acuerdo? Hay veces en que los pacientes ya tienen neuropatía diabético y aparte de la neuropatía tienen una retinopatía. Nuestros viejitos diabéticos ya no ven y aparte ya no sienten en sus pies. Entonces, ellos se cortan las uñas y a veces hasta se llevan pedazos de dedos al cortarse las uñas. Y como no sienten, pues ni cuenta se dan en el zapato, con la humedad se infecta y esto puede avanzar a un pie diabético. Entonces, siempre ver cómo se está cortando el paciente las uñas. En el tejido celular subcutáneo vamos a buscar atrofias o bien edemas, siempre pensando en patologías renales, descompensación de cardioesclerosis o bien en una linfangitis, ¿de acuerdo? También podemos buscar un edema neuropático. En los ojos, que es una parte súper importante, siempre el examen visual. El examen visual debe de ir al menos una vez al año. Y el fondo de ojo, igual, no sé si alguien leyó la norma ecuatoriana. En la norma ecuatoriana dicen en los exámenes que debemos de pedir al menos anualmente, dice que anualmente debemos de pedir al menos un fondo de ojo. Si el paciente tiene una complicación, ya un grado de retinopatía o una patología en ojo, ya sea una catarata del diabético, una enfermedad de glaucoma o bien un cierto grado de retinopatía, bueno, el paciente tiene que ir con mayor frecuencia al oftalmólogo, pero al menos una vez al año se le debe de realizar un fondo de ojo, ya sea un fondo de ojo realizado por su médico o bien enviado al oftalmólogo para que él realice el fondo de ojo. Fondo de ojo, ustedes lo pueden realizar, no necesita ir necesariamente al oftalmólogo, ¿de acuerdo? Lo único que necesitan es su oftalmoscopio y una buena oscuridad en el consultorio, porque si hay mucha luz, obviamente eso no me sirve para poder realizar un fondo de ojo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Bueno, son diferentes, en los diferentes grados de retinopatía, vamos a buscar desde pequeñas neovascularidades, hasta hemorragias, exudados algodonosos y ya, bueno, una retinopatía ya severa, ya vamos a ver hasta
Ya vamos a ver hemorragias y palidez de la mucosa, ¿de acuerdo? De la retina, perdón. ¿Qué vamos a buscar en la boca? La boca, bueno, esta es una causa frecuente por la que muchas veces los pacientes llegan a nosotros. A veces los mismos dentistas no pueden con el problema de la enfermedad periodontal y esta puede ser uno de los primeros síntomas por los que el paciente empieza. Enfermedad periodontal y que no cede, y que no cede, y que no cede. Y cuando le hacemos una glucosa, el paciente tiene una diabetes. Entonces, una de las alteraciones más frecuentes en la boca es precisamente la enfermedad periodontal y es la que puede aparecer como principal síntoma y a la que no le notamos importancia. Una caries, es importante verle la boca a los pacientes. Yo siempre les digo cuando doy charlas, esta charla a los médicos de primer nivel, que a veces les he dado la actualización de la norma de la diabetes, o bien a mis compañeros internistas, siempre les digo, por favor, véanle la boca a los pacientes. Si no, en cada consulta, menos una vez al año que verle la boca. A ver si tiene caries. Por ejemplo, una caries como esta, ¿cree que no va a descompensar la glucosa? Obviamente que sí. Esto no es una pequeña caries en un diente. Esto es una caries severa en todos los dientes. Pues obviamente, si yo tengo una caries así, que esto es una infección, obviamente esto me va a descompensar la glucosa, ¿de acuerdo? Y entonces nunca voy a controlar la glucosa y le voy a estar buscando por todos lados y le voy a aumentar las dosis de insulina. Y si yo no busco la infección, no voy a resolver la causa de la hiperglucemia. La caries es importante. Las candidiasis, que también son frecuentes en los pacientes diabéticos, la queilitis en la comisural, la cialomegalia, las que están relacionadas con serostomías y la hipofunción glandular, ¿de acuerdo? En los pacientes con malos hábitos, bueno, obviamente pueden tener placas dentobacterianas, candidiasis, pueden tener herpes o infecciones después de una extracción dental. ¿Qué vamos a buscar en el área de cabeza, perdón, de cuello? En el área de cuello, obviamente, vamos a explorar el área tiroidea. ¿Qué vamos a buscar en el área tiroidea? Obviamente, vamos a buscar primero a descartar que no haya un bocio y dos, que no haya alguna presencia de un nódulo tiroideo. ¿Cuáles son los grados de bocio? Aquí hay diferentes clasificaciones. Vamos a tomar esta como la clasificación para bocio, ¿de acuerdo? El grado 1, cuando no hay bocio, perdón, el grado 0, cuando no hay bocio, el grado 1 es cuando es una tiroides palpable y este lo vamos a dividir en dos, en A y en B. El 1A, que es un bocio que es palpable, pero que no es visible. Y el grado 1B es un bocio palpable y visible con el cuello en extensión, ¿de acuerdo? Obviamente, aquí se incluye la presencia de los nódulos tiroideos. Por ejemplo, este paciente que está aquí, no sé si ya alcancen a notar que aquí en el área tiroidea hay un pequeño abultamiento, sobre todo en la parte del istmo. Este paciente podríamos decir que tiene un bocio grado 1B. Es un bocio que muy probablemente es palpable y cuando él hace extensión del cuello, el bocio se ve. El bocio grado 2 es un bocio palpable y visible con el cuello en posición normal. O sea, si este paciente no tuviera el cuello en extensión, sino en posición normal y aún así se viera el aumento de volumen, ese sería un bocio grado 2. Y bueno, el bocio de esta señora, pues ni qué decirlo. Esto es algo que hasta el señor guardia de la entrada sabe que esto es un aumento de la tiroides. ¿De acuerdo? Entonces, este es un bocio, obviamente, grado 3, es un bocio que a distancia se ve. Acuérdense, en cuello no nada más está tiroides, hay que explorar también cadenas ganglionares para ver que el paciente no tenga adenopatías, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a buscar en el aparato cardiovascular? En el aparato cardiovascular, obviamente, vamos a buscar, como ya lo dijeron sus compañeros, taquicardia en reposo y datos de hipotensión ortostática, ¿de acuerdo? También vamos a buscar datos que nos hagan sospechar que el paciente pueda tener una neuropatía autonómica del aparato cardiovascular. ¿Cuáles serían estos datos?
un cambio brusco, que al tener un cambio brusco de posición, esto puede dar mareos o puede tener el paciente pérdida de conocimiento. Esto nos estaría hablando de que el paciente puede tener una neuropatía autonómica. El aparato digestivo. Obviamente tenemos que sospechar que el paciente pudiera tener una complicación que se llama gastropatía diabética. Y con esto, ¿qué le van a preguntar al paciente? Le van a preguntar, obviamente, en los hábitos de evacuación. Ahí les va a decir el paciente, si el paciente padece de diarreas con frecuencia, alternado con días de estreñimiento, o si el paciente tiene vómitos, que a veces le dicen los pacientes, cada vez que como, vomito, y como, y vomito, y como, y vomito. O tengo mucho reflujo, mucha acidez, siento que la comida se me regresa. Obviamente voy a estar pensando que el paciente pudiera tener una enfermedad por reflujo y tengo que estudiar la enfermedad por reflujo. Si el paciente me dice que cursa con estreñimiento, con diarrea, que además esto se agrega datos de vómitos o que tempranamente se llena, bueno, todos estos datos, tanto del interrogatorio, me van a hacer sospechar que el paciente pudiera tener ya una gastropatía diabética, que también es una complicación frecuente, sobre todo en los pacientes con mal control metabólico. ¿Qué vamos a buscar? Ahora sí, vámonos a los miembros inferiores. En los miembros inferiores, ¿qué vamos a buscar? Como ya lo dijeron sus compañeras, obviamente los pulsos, el pedio, el tibial posterior, el popliteo y el femoral. ¿Qué vamos a buscar también? Datos de claudicación, ¿de acuerdo? Esto obviamente vamos a ver si el paciente les refiere que tiene dolor a caminar y que cuando tiene reposo ese dolor se alivia. Esto nos está hablando de que el paciente pudiera tener claudicación y una lesión arterial, ¿de acuerdo? También vamos a buscar datos de una obstrucción arterial aguda, obviamente cuando hay ausencia de pulso, la extremidad está pálida, fría, obviamente esto pudiera estar presentándose una obstrucción arterial. Vamos a pensar en enfermedad arterial periférica cuando el paciente refiere claudicación intermitente, o sea que esta claudicación, este dolor va y viene, con pies fríos, con disminución y ausencia de pulsos, atrofia de tejido celular subcutáneo y obviamente la pérdida del vello en las extremidades inferiores. Entonces, aquí les puse los diferentes, este es un paciente, así les refiere la claudicación, les dice que les duele, se sienta el paciente, está en reposo y el dolor pasa. Se vuelve a parar y le vuelve a doler. O a veces les refiere que el dolor solamente es por la noche, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya ustedes tienen que diferenciar entre una claudicación, que sería esta, a un dolor que predomina en las noches, que es un dolor quemante, que sería más bien datos de que tenga una neuropatía diabética. El pulso popliteo, el pulso femoral y los pulsos pedio y tibial. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Sospechando una insuficiencia arterial crónica, obviamente vamos a buscar un pulso débil o bien un pulso ausente, frialdad distal y alteración trófica, que bien puede ser desde uni o bilateral. Vamos a buscar también signos de infección, de ulceración o de destrucción que estén asociados obviamente a una neuropatía o una enfermedad vascular periférica en los pies. También vamos a hacer una otra medición que se llama índice tobillo-brazo, que se toma la presión arterial a nivel de tobillo, a nivel de brazo. Eso se divide así como el índice cintura-cadera. Y si es mayor a 0.9, eso es una alta sospecha de una arteriopatía periférica y este paciente debe de ir inmediatamente al cirujano vascular. Obviamente vamos a tener en consideración la escala de Wagner. Acuérdense, tiene 5 grados. El grado 1 es un pie en riesgo por presencia de enfermedad vascular periférica con neuropatía. Hay deformidad ortopédica.
hay pérdida de la visión, puede ya presentarse una nefropatía, y esto es principalmente con edad avanzada, ¿de acuerdo? Relacionado altamente con edad avanzada. El grado 1 es una úlcera superficial. El grado 2 es una úlcera profunda que llega hasta tendón, ligamento, articulaciones y o hueso. Grado 3 es una infección localizada, principalmente una celulitis, un absceso. El grado 4 es una gangrena local y el grado 5, perdón, una gangrena extensa. Aquí vemos los 5 grados de la clasificación de Wagner. El grado 5, que no hay lesiones visibles, pero pudiera ya haber alguna deformidad que pudiera ya presentarse a nivel de pie, ¿de acuerdo? El grado 1, ya dijimos, una lesión superficial. El grado 2, una lesión más profunda. El grado 3, ya una lesión ya profunda, extensa, ya con un absceso aquí. Grado 4, ya una gangrena localizada. Y bueno, grado 5 ya es una gangrena extensa. Sistema osteomuscular, ¿qué vamos a buscar? Siempre hay que buscar las deformidades podálicas, no nada más irnos a buscar las úlceras, los pulsos, que sí son muy importantes, pero también buscar la deformidad. Esto es lo inicial en el paciente con pie diabético. Si yo puedo frenar esto, puedo frenar, obviamente, que el paciente me llegue, por ejemplo, después con un Wagner 5. ¿De acuerdo? Entonces, siempre buscar las deformidades podálicas. Acuérdense, las lesiones en la deformidad ósea era un grado 0 de Wagner. O sea, tenemos que buscar. ¿Qué vamos a buscar aquí en las deformidades podálicas? Vamos a buscar los hallux valgus, los llamados juanetes, que son las deformidades que salen principalmente en el primer dedo del pie, ¿de acuerdo? Dedos en martillos también vamos a buscar, dedos en garra, en masa, subluxaciones de los dedos, pie equino, pie varo. Tenemos que ver cómo entra el paciente caminando, si entra caminando bien o si entra caminando porque la marcha de él no está bien, la marcha, porque a lo mejor el zapato le lastima, porque a lo mejor tiene una úlcera ahí, porque a lo mejor tiene una deformidad ya en el pie y por eso hay un trastorno en la marcha, o bien porque no camina bien porque ya tiene una claudicación del paciente y le duele. Saber por qué, si hay un trastorno en la marcha y averiguar cuál sería este posible trastorno en la marcha. Vamos a quitarle siempre es importante, esto es algo que también yo siempre les digo, no solamente a mis alumnos, sino cuando doy cualquier charla que tiene que ver con diabetes, yo siempre les digo, por favor, al menos, esto sí, 2 veces al año, al menos 2 veces al año, quítenle el zapato al paciente, hay que ver el pie, hay que buscar no solamente las deformidades, no solamente los reflejos, no solamente los pulsos, hay que ver cómo está el pie en su totalidad, desde las uñas, desde interdigital, desde buscando una deformidad, tienen que ver el pie. Al menos 2 veces al año tienen que decirle al paciente, quítese su zapato, quítese su calcetín y vamos a ver el pie, ¿de acuerdo? Entonces, siempre ver el pie. Si hay puntos inadecuados por la presión que tiene el paciente, ya sea en los dedos o en los pies, también siempre es importante, ¿de acuerdo? A veces ver el zapato solamente, a veces traen zapatos inadecuados. Un paciente diabético debe de usar un zapato especial, no debe de usar cualquier zapato. Las mujeres diabéticas que usan tacones de puntitas es un zapato sumamente inadecuado para un paciente diabético. ¿De acuerdo? Paciente diabético, el zapato del paciente diabético debe ser un zapato cómodo, que no tenga costuras, porque obviamente cada vez que tenga costuras puede lesionar eso, estar en contacto con la piel y lesionar y puede causar una úlcera, ¿de acuerdo? Si el paciente, obviamente las mujeres que usan algunos zapatos muy puntiagudos, y aparte con un gran tacón, esto puede causar deformidades en los pies, entonces zapato adecuado, ¿de acuerdo? Calcetines también, hay que ver qué calcetines está usando mi paciente, a lo mejor el paciente les dice, es que traigo, las piernas están hinchadas, doctora. Vemos que buscamos sí, está un poquito hinchada a nivel de tobillo,
Y a la hora de que vemos el calcetín, es un calcetín que le super está oprimiendo, ahí casi le está asfixiando la pantorrilla. Entonces, también ver qué tipo de calzado está usando, de calcetines está usando el paciente. Acuérdense, los calcetines de los pacientes diabéticos deben de ser calcetines de preferencia de algodón para que no generen tanta humedad, sin costuras y que no sean apretados, porque obviamente si tiene costuras también roza en el pie y esto frecuentemente con la piel adelgazada puede causarles una lesión, una úlcera al paciente. Entonces, ver qué zapato y qué calcetín está usando mi paciente. Obviamente también tenemos que ver el Charcot, que son lesiones óseas destructivas articulares que están asociadas con neuropatía diabética. Esto va a respetar la diáfisis y se va a ver como si fuera una imagen de lápiz. Entonces, estas son las deformidades que tenemos que buscar. Estos son los llamados juanetes que mucha gente tiene, pero esto no es normal, ¿de acuerdo? O bien un pie en garra, como estos que están acá, o bien estas deformidades que yo les digo que solamente son por usar un zapato totalmente inadecuado. Aquí está otra de las deformidades, por ejemplo, y bueno, esta es totalmente una deformación y obviamente esto lo vemos en la mancha del paciente. No solamente tenemos que ver ya al paciente así, o así, o así, o así. Todo empieza ver los puntos, quitarle el zapato al paciente, ver si hay puntos de hiperkeratosis en el pie, en la planta del pie, en donde hay puntos de hiperkeratosis, porque quiere decir que aquí hay mayor presión por la mancha inadecuada del paciente y obviamente si esto lo dejo avanzar, esto puede llegar a una úlcera. Aquí está la lesión de Charcot que yo les había mencionado. Esta es otra muy frecuente, la contractura de Dupuytren, que vamos a ver en las manos, en los que va a haber una afección que va a limitar a los movimientos articulares, sobre todo, bueno, de las manos, y esto va a provocar que los dedos se curven hacia adentro y esto también puede afectar la parte de la región palmar, ¿de acuerdo? Y lo que yo les decía hace rato, siempre valorar el calzado y los calcetines de sus pacientes. Entonces, aquí no sé si se alcance a ver, es todo lo que le tenemos que ver solamente al pie. Todo esto son valores que deben de ir tachando y que obviamente, por ejemplo, aquí habla de deformidades, entonces va marcando aquí en el dibujito en donde van encontrando las deformidades, ver uñas, ver los pulsos, si tiene o no bien buena pulsos, si el paciente tiene algún grado de alguna contractura, de alguna lesión, de alguna deformidad, todo esto aquí lo van, desde hasta un buen calzado, viene por ejemplo aquí un calzado adecuado, un calzado inadecuado, todo esto lo van tachando y obviamente esto les va a dar un mejor interrogatorio a la hora que ustedes analicen todo esto, en caso de que puedan sospechar haya algún tipo de complicación como una neuropatía, ¿de acuerdo? Vean aquí los hábitos de higiene, si el paciente se lava sus pies, si usa un jabón adecuado, acuérdense, el jabón del paciente debe de ser si el paciente está humectando la piel, a veces vemos las piernas de los pies, vemos las piernas y los pies, y esa piel está más seca que casi se está descascarando. Obviamente tenemos que mandar al paciente que siempre tenga una buena hidratación. Una piel que no se hidrata, obviamente es una piel que se va a ulcerar, ¿de acuerdo? Entonces una crema hidratante, ver si los calcetines o no son adecuados y ven, esto no ni siquiera son cosas muy complicadas, esto es solamente datos de higiene. Si las uñas están bien, regularmente nuestros pacientes, los pacientes diabéticos no deben de usar las mujeres pintarse las uñas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una lesión en la uña, si tengo una onicomicosis, no la voy a ver porque el paciente va a estar muy bonita con las uñas pintaditas. Y las uñas postizas, cero que puede usar el paciente. La paciente diabética no puede usar uñas postizas, porque obviamente eso abajo me genera un montón de humedad y el paciente de por sí, que por su diabetes ya es más candidato, más propenso a hacer una candidiasis, pues con esa humedad
de semanas, o a veces hay mujeres que las usan hasta meses, las uñas postizas, o que nunca se las quitan, nada más se las van rellenando. Eso abajo, cuando les quitan, es una cosa espantosa, ¿de acuerdo? Entonces, no usar uñas postizas y trata de que el paciente, al menos cuando vaya a la consulta, no vaya con las uñas pintadas para poder ver bien la integridad de la uña. El calzado, como yo les decía, y todo esto obviamente me va a ayudar a yo valorar si tiene una enfermedad arterial periférica, si tiene una neuropatía, si ya estamos empezando con un pie diabético, y voy a poderle dar recomendaciones valorando todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a usar? A ver, que son características fáciles para diferenciar entre un pie neuropático y un pie isquémico. ¿Qué vamos a encontrar en el pie neuropático? En el pie neuropático regularmente hay disminución o una ausencia de la sensibilidad, hay dolor, parestesias, el pie está caliente, puede haber, los pulsos están, todavía puede estar los pulsos palpables, hay hiperkeratosis y puede haber deformidad de los pies. ¿Qué vamos a ver en el pie isquémico? En el pie isquémico vamos a ver una piel lisa que no tiene vello, un pie frío, una ausencia o bien disminución de los pulsos, y esto se puede acompañar de una claudicación intermitente. Entonces, estos son datos que nos van a ayudar a ver si el paciente tiene un pie neuropático o si estamos ante un pie isquémico. Entonces, en la inspección, ¿qué nos va a ayudar a diferenciar entre el pie isquémico y el pie neuropático? En el pie isquémico, sobre todo en el color del pie isquémico es un color marrón negro y el color neuropático es un rojo rosado. En el lugar, ¿qué vamos a buscar? Sobre todo afecta al área de los dedos, del talón y los interdigitales el isquémico. Y el neuropático principalmente va a afectar el área de la planta, el dorso o las puntas de los dedos. En el aspecto, en el pie isquémico va a estar seco y en el neuropático puede estar húmedo. Alrededor de las lesiones podemos encontrar en el isquémico unas líneas rojas y en el neuropático un callo, como este que está aquí, ¿de acuerdo? En el pie, generalmente el pie isquémico es un pie delgado y el pie neuropático es un pie grueso. Y en la piel, en el pie isquémico es una piel fina y brillante y en el neuropático es una piel seca y con fisuras. ¿Qué vamos a buscar en el examen neurológico? Sobre todo está enfocado en la parte de las extremidades inferiores. Obviamente tenemos que tener siempre nuestro martillo, nuestro monofilamento y también cosas que nos ayuden a la hora de hacer la sensibilidad. Algunos martillos, por ejemplo, detrás del martillo, trae como una escobita, que eso tiene una escobita y también tiene un piquito que es un poquito puntiagudo. Esto nos va a ayudar, obviamente, va a ser muy importante para la hora de ayudarnos a la sensibilidad táctil y dolorosa. Para la técnica, obviamente, vamos a necesitar de un simple algodón, agua caliente y agua fría para ver si el paciente tiene sensibilidad térmica. Entonces, el martillo para ver los reflejos patelar, aquiliano, y obviamente tenemos también, es súper necesario el diapasón para ver la sensibilidad vibratoria. En la sensibilidad ya hablamos, la sensibilidad táctil para ver si el paciente tiene sensibilidad táctil, si tiene sensibilidad térmica o si bien si tiene sensibilidad dolorosa. Esto obviamente es más frecuente ya cuando hay datos de neuropatía periférica. El monofilamento de nylon, que obviamente esto es la pérdida de la sensibilidad protectora y obviamente esto es un predictor de lesiones ulcerosas. Y si todo esto puede ser el examen neurológico me puede orientar hacia una neuropatía diabética periférica. Entonces aquí vamos a ver el uso del martillo. Vamos a ver acá. Aquí el uso del diapasón, que también tenemos que usar, en qué puntos debemos de colocar el diapasón, y en el monofilamento de nylon, y en qué puntos debemos de colocar el monofilamento. El
Lamento, aparte de estos puntos, también suele localizarse en esta parte de aquí y en esta parte de acá. Y por delante del pie también se debe de poner en el primer dedo, en el tercero y en el quinto en la parte anterior. Esto es por la parte posterior en donde debemos de colocar el monofilamento. Entonces, ¿cuáles son algunos criterios clínicos que me van a hacer sospechar o diagnosticar una neuropatía diabética? ¿Cuáles son los síntomas que les va a referir los pacientes o que le vamos a preguntar al paciente para sospechar una neuropatía, si tiene o no? Es si el paciente tiene dolor, qué tipo de dolor es, si es punzante, si le arde o si tiene calambres, adormecimiento, hiperalgesia, fundamentalmente en los miembros inferiores, ¿de acuerdo? Si tiene una disminución de los umbrales de la sensibilidad tanto distal y simétrica. Vamos a ver cómo está la sensibilidad táctil. Esto obviamente es a la hora de hacer la exploración física. Cómo está la sensibilidad vibratoria, cómo está la sensibilidad térmica, la sensibilidad dolorosa. ¿De acuerdo? Si esta es simétrica o si esta es asimétrica. Vamos a ver cómo está también si hay disminución de los reflejos tendinosos distales y si esto es simétrico o asimétrico. Y la disminución, obviamente, de la fuerza muscular, que esta suele ser la forma más tardía de la aparición. ¿Qué vamos a buscar en el sistema urinario? Bueno, datos que nos hicieran sospechar que el paciente pudiera tener una vejiga neurogénica, ¿de acuerdo? Vamos a preguntarle al paciente, sobre todo al paciente masculino, que eso es bastante difícil que sean sinceros y que ellos lleguen a decirte que sí tienen problemas de impotencia o datos de eyaculación retrógrada, ¿de acuerdo? Entonces, estos, sobre todo datos de impotencia, es muy difícil que el paciente te lo diga, a menos que esté totalmente desesperado, te va a decir que tiene problemas a la hora de la relación sexual. Esto más bien nos lo dicen las esposas cuando los pacientes salen a hacerse por ejemplo, alguna glucosa capilar con la enfermera o algo, y es cuando la esposa nos dice que el paciente tiene problemas en el momento de la relación sexual. En las mujeres, obviamente, vamos a buscar datos de dispareunia y, obviamente, infecciones de vías urinarias recurrentemente. Y vaginosis o vulvovaginosis en el caso de las mujeres. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Parece que no, Doc. Bueno, perfecto. Ya cuando veamos el tema de diabetes, bueno, ya vamos a hablar de qué cosa vamos a mandar a hacer, cada cuánto vamos a mandar a hacer, porque tampoco es el chiste que al paciente diabético en cada consulta le quieran mandar todos los exámenes de gabinete en cada consulta. No, vamos a ver cuáles estudios debemos de mandar una vez al año y cuáles solamente si nos salen alterados. Obviamente no cada 3 meses en un paciente que está con una glucosa normal, yo le voy a estar mandando creatinina, toda la función renal, todas las proteínas. No, obviamente eso si está todo el paciente controlado, si todo eso está bien una vez al año, no se lo tengo que estar mandando en cada consulta. Inclusive a veces ni siquiera, la ADA dice que a veces ni siquiera la hemoglobina glucosilada debemos de mandar en cada consulta siempre y cuando el paciente esté bien controlado. ¿De acuerdo? Entonces eso ya lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos el tema de diabetes y el control, ¿de acuerdo? El seguimiento del paciente diabético. Entonces, bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, entonces nos veríamos el día lunes. Por favor, sus compañeras de suprarrenal que se queden un momento para poder decirles las aclaraciones. Listo. Doc, una cosita. Dime. Doc, el día lunes nuestra compañera Nina Medina no pudo rendir la prueba de páncreas por problemas del internet y sí le hice acuerdo de que por favor sí le podía tomar hoy. A ver, eso yo se los dije desde la primera clase. La prueba los tomo en los primeros minutos. Quien no haya llegado, lo siento. Estaba el chat y nunca me escribió el chat ni siquiera para decirme estoy con problemas porque sí se veía conectada. Sí, Lo que Doc, no sí le estaba funcionaba al conectada. parecer era
los audífonos o el micrófono de donde estaba, pero para eso está el chat que hay aquí. Entonces No, Doc, ella sí, podía, sí le escribió al chat, no sé si usted se fijó, sí, sí le escribió porque Nina, ese era el problema en un principio, que ella estaba conectada, pero no se la escuchaba. Entonces después le escribió al chat y después se le perdió el internet y ella en cambio ya me escribió a mí, Doc, y eso fue lo que le comenté, que ella estaba con problemas de internet y que estaba con datos. Y también le dije al final, pero cuando Nina empezó a hablar al final, otra vez pasó lo mismo. Ella le respondió, pero después no se le escuchaba otra vez, Doc. chicos, tener cuidado con esto, porque si no, nunca voy a poder terminar de hacer una evaluación, porque siempre va a haber alguien o el otro, no podemos estar así. Sí, Doc, perdón, fue porque estaba lloviendo, Porque si para no, eso, y no, yo no recibí ningún mensaje en el chat por aquí, por el Teams. En el chat sí, de aquí no vi ningún mensaje. Porque a veces me parece que escriben sí por aquí estaba, Doc. y yo lo veo, pero si no escriben aquí, ya decirlo al otro día, pues ya creo que ya es tarde. Doc, pero sí le hice acuerdo ese mismo día. Y también Sí, le pero escribí ya ayer. habíamos acabado la clase. Para eso hay un chat aquí, un chat en el Teams que está aquí en la parte lateral, aquí abajo de actividad y arriba de Teams está una flechita que dice chat, donde ahí ustedes pueden escribir y eso llega en el momento. Porque por ahí le Sí, hubiera podido hacer las preguntas a Nina. sí, es que eso me Bueno, parece que es. en la siguiente clase le evaluaremos doble, entonces, pero que no vuelva a pasar esto, por favor, Sí, jóvenes. Doc, listo, no se preocupe. Bueno, Perdón. vamos chicos, Gracias, Doc, muchas entonces gracias. se quedan las chicas de suprarrenal, por favor. Ya, Doc, Gracias, hasta luego. Doc, Ay, gracias. Hasta chicos. luego. Hasta luego. Hasta luego, Doc.